Hola, buenos días. Mi nombre es Paul Arango Peralta. Yo soy el director general y completo de este proyecto. Nuestro proyecto es NeuroMotions en Kids. Como veníamos mencionando, hace referencia a un aplicativo para dispositivos móviles en donde se hace seguimiento, control, aseguramiento de procesos terapéuticos y de fisioterapia para población, específicamente en niños menores de 15 años que están en condiciones de depresión y ansiedad. Para esta sesión vamos a hablar al respecto de diferentes apartados, como lo son el análisis financiero, en donde tenemos algunos ítems como los costos estimados, los ingresos estimados, la curva J y sus respectivos puntos de equilibrio. También vamos a hacer el análisis y el cálculo del valor de nuestra compañía haciendo uso de las proyecciones de flujo de caja y el mismo flujo de caja que realizamos. También vamos a hacer un análisis de sensibilidad donde se utiliza la herramienta de Crystal Ball. En consiguiente vamos a hacer un análisis de los posibles riesgos de nuestro proyecto en donde los vamos a ubicar en una matriz de probabilidad de impacto, lo cual pues nos va a permitir generar un plan de mitigación correspondiente a estos riesgos más críticos. Y por último, vamos a realizar una propuesta de inversión para todas aquellas personas, instituciones o empresas que quieran colaborar o pertenecer a nuestro proyecto. Bueno, en primera instancia, en cuanto al análisis financiero de nuestro proyecto, tenemos que hablar pues de que nuestra proyección de ingresos está categorizada por segmentos. Esto quiere decir que pues el modelo financiero proyecta nuestros ingresos crecientes tanto para un segmento B2B como para un segmento B2C. A lo largo de la presentación vamos a ir hablando de lo que significa estos tipos de segmentación, lo cual pues, nos permite tener una estrategia de monetización, la cual se fundamenta en suscripciones mensuales de tipo recurrente y también a ventas institucionales a empresas o instituciones, valga la redundancia, especializadas en el ámbito de la salud. Para hablar de los ingresos estimados, hay una característica clave en esta presentación y es la idea de un crecimiento sostenido. Como les venía mencionando anteriormente, la segmentación de nuestro modelo está mediante un tipo B2B y un tipo B2C. Como lo podemos ver en este gráfico, la mayor parte de la segmentación está orientada al modelo B2B y una menor cantidad al modelo B2C. ¿En qué consisten estos dos modelos? El modelo B2B va orientado a contratos institucionales de tipo o de periodicidad anual a instituciones como lo pueden ser EPS, clínicas o otras instituciones especializadas en el ámbito de la salud. El segmento o modelo B2C ya va orientado a pacientes individuales, personas naturales que quieran adquirir nuestro servicio o aplicativo móvil. Cabe mencionar pues que nuestros ingresos se incrementan progresivamente conforme la plataforma va escalando y se consolida pues la adopción tanto en clínicas como en usuarios individuales, como se los había mencionado. Esta demanda se mantiene estable pues gracias a la naturaleza recurrente de ser un servicio digital. El modelo B2B se basa estrictamente en contratos y nuestro modelo B2C ya genera un tipo de volumen por suscripciones de periodicidad mensual de manera individual. Ambos segmentos pues, se muestran con unas tendencias de manera sostenible. Para hablar de la estructura del proyecto, estos costos incluyen, como podemos verlo en el gráfico, lo que viene siendo el desarrollo inicial, los servidores cloud, la ciberseguridad, el marketing, el personal operativo y las correspondientes certificaciones. Este modelo también mantiene pues, una proporción fija de costos variables al crecimiento de los usuarios y unos costos fijos controlados para asegurar su propia sostenibilidad. Tenemos 4 apartados clave en los cuales hemos separado los costos de desarrollo, o bueno, los costos de inversión. El primero es el desarrollo tecnológico, hace referencia a, pues, a la inversión inicial en la plataforma, las integraciones y la arquitectura del cloud.
El segundo apartado ya es como tal la infraestructura del cloud, en donde manejamos los servidores escalables y los servicios de almacenamiento seguro, tanto de los datos del paciente individual, tanto los datos de los pacientes y los conjuntos de pacientes de las instituciones clínicas, y los mismos datos de nuestros especialistas y operadores. El tercer apartado hace referencia a la ciberseguridad. Esto reúne lo que son las certificaciones de control y de sostenibilidad de la tecnología implementada, también varias auditorías y la protección de todos los datos clínicos y médicos. Por último, tenemos el marketing digital, en donde pensamos manejar la inversión en la capacitación de usuarios y también en el posicionamiento de nuestra marca. Para la estructura de estos costos se estima una inversión total en la fase inicial de alrededor de unos 480 millones de pesos colombianos, que están distribuidos estratégicamente. Como podemos ver en el gráfico, la mayor parte de la distribución está orientada al desarrollo tecnológico de manera constante y permanente. Ahora, para hablar al respecto de la curva J y los puntos de equilibrio de nuestro proyecto, cabe aclarar que esto se hace con énfasis de analizar la trayectoria del valor que tiene nuestro proyecto en su horizonte de tiempo. Aclaramos que el horizonte de tiempo está programado en 4 años de operación y que se manejaron 3 escenarios para cada uno de la segmentación. Es decir, se manejó el escenario realista, el escenario utópico y el escenario pesimista para el segmento B2B institucional, y los mismos 3 escenarios para el segmento B2C para pacientes individuales. Como información técnica, pues describimos que la curva J refleja pues el comportamiento típico de proyectos digitales similares. Esto quiere decir pues que hay un periodo inicial en donde la inversión es profunda y el crecimiento es lento, y ya después hay una aceleración significativa donde el valor pues aumenta a medida que la plataforma alcanza una masa crítica. Separamos el análisis de estas curvas en 4 fases. Está separada en 4 fases, por lo que son 4 años en el horizonte de tiempo, y cada año tiene su fase. El primer año corresponde a la primera fase. Esta es la fase de inversión, va del mes 0 al mes 12, en donde se caracteriza el periodo por hacer énfasis en el desarrollo, en las certificaciones que necesitamos para la operación y en el lanzamiento como tal del proyecto, en donde se evidencia un flujo de caja negativo. En la segunda fase o el segundo año de operación va del mes 13 al mes 24, en donde tenemos nuestros primeros clientes de tipo B2B, nuestros primeros contratos periódicos anuales con instituciones especializadas, en donde ya hay un crecimiento gradual de la primera fase con pacientes B2C o suscripciones mensuales individuales. Cabe aclarar que esta segmentación del modelo B2B y B2C también tiene diferentes planes. Tenemos diferentes tipos de contrato para estas instituciones especializadas y también tenemos diferentes tipos de suscripciones para los pacientes individuales. Una manera de ejemplificar esto es mostrar nuestra suscripción mensual básica, en donde tenemos estimado que para esta suscripción el paciente solamente tiene acceso a algunas sesiones pregrabadas, a algunas terapias también orientadas, ya estructuradas dentro de la plataforma, comparándola con la suscripción mensual premium o pues la mejor que presentamos, en donde el paciente ya tiene acceso a videollamadas en tiempo real con especialista, 4 sesiones durante su suscripción, tiene corregimiento y asistencia de la inteligencia artificial mediante el uso de la cámara de su dispositivo, y también tiene un plan totalmente personalizado, orientado por un especialista propio para él. Continuando con las fases de análisis de nuestra curva, tenemos la tercera fase, que es la fase que denominamos la fase de aceleración. Hace referencia al tercer año de operación, del mes 25 al mes 36, en donde se caracteriza esta fase por una consolidación ya consistente en el mercado y donde tenemos flujos positivos de manera sostenida.
Ya nuestra última fase la denominamos la fase de madurez, hace referencia al último año de operación hasta el mes 48, en donde pues se caracteriza por haber retornos crecientes y también una escalabilidad confirmada. Cabe aclarar que también en nuestro escenario pesimista tenemos características como lo es la adopción lenta y un periodo de recuperación bastante extendido. En el escenario realista tenemos un crecimiento de tipo moderado, donde podemos evidenciar un punto de equilibrio a la mitad de la operación, más o menos en el mes 28. Y en el escenario utópico hay una adopción bastante ideal, bastante acelerada, en donde a partir del año y medio ya hay un equilibrio alcanzado bastante considerable. Para hablar del punto de equilibrio operativo, hay que aclarar un factor crítico y es la velocidad de adopción por nuestra segmentación a instituciones, clínicas, EPS, mediante el modelo B2B. Este factor crítico determina de manera significativa el momento del punto de equilibrio, puesto que representa alrededor del 65% de los ingresos de nuestro proyecto. El punto de equilibrio pues se calculó identificando pues el mes donde las utilidades acumuladas se vuelven positivas. Es decir, en el escenario realista se alcanza dentro del horizonte de proyección de los 18 meses. Este es el escenario utópico, donde hay una rápida penetración del mercado y conversión acelerada. En el escenario pesimista, donde hay una proyección con adopción más lenta en el mercado, se puede ver que su punto de equilibrio está alrededor del mes 42. Y en el escenario realista, que es el que manejamos tanto consideraciones negativas como positivas, se puede ver que hay un momento en donde pues su punto de equilibrio, las utilidades acumuladas se vuelven de manera positiva alrededor del mes 28. Esto hace referencia a 2 años y medio de operación. Bueno, para hablar del flujo de caja proyectado, tenemos que pues este flujo de caja libre integra todos los componentes operativos, como lo son los ingresos por suscripciones, los costos directos que maneja nuestro servicio, todos los gastos administrativos que generamos, la inversión tecnológica continua y permanente que hay que realizar al aplicativo móvil y las depreciaciones significativas que puede tener el proyecto. Estos flujos, como podemos ver en este diagrama de barras, se estabilizan a partir del segundo año de operación, con una tendencia creciente de manera sostenida. Los apartados específicos, acá en la diapositiva podemos ver que están separados. Nuestros ingresos operativos pues hace referencia a estas suscripciones recurrentes mediante el B2B y el B2C. Los costos directos, como lo son el servicio de cloud y almacenamiento en la nube, el soporte técnico y el mantenimiento de nuestra tecnología. También están los gastos administrativos que pueden hacer referencia al personal, tanto de operación como de mantenimiento, el marketing digital para el posicionamiento de nuestra marca y algunas oficinas y establecimientos para el control de nuestra compañía. Por último, el flujo libre, pues que hace referencia a la base para la valoración que necesitamos para realizar el DCFF. Bueno, en cuanto a nuestros estados financieros consolidados, tenemos que estos confirman la rentabilidad positiva en los escenarios realista y el utópico. En el escenario pesimista, pues lamentablemente estos estados financieros no generan rentabilidad y esta estructura está alineada con el análisis de la curva J y el punto de equilibrio que se proyectó, donde se muestra pues una coherencia entre todas las proyecciones financieras de nuestro modelo. Tenemos el estado de los resultados y un balance general. Para el estado de los resultados pues tenemos 4 ítems que son los ingresos operacionales crecientes, un margen bruto superior al 70%, que es un margen bastante alto. También tenemos una utilidad neta positiva desde el tercer año de operación y tenemos un EBITDA saludable con una fase de madurez. Para el balance general, pues tenemos activos tecnológicos depreciables. Nuestra tecnología pues se va a desvalorar con el paso del horizonte del tiempo. También tenemos el capital de trabajo controlado. Tenemos una estructura de deuda optimizada
Y también tenemos un patrimonio en crecimiento sostenido. Tenemos el horizonte de tiempo proyectado a no más de 4 años, tampoco menos. Consideramos que es un tiempo justo para lograr pues, nuestros objetivos estimados en cuanto a sostenibilidad. Y tenemos 3 estados objetivos elaborados, los cuales son nuestros resultados, el balance y el flujo como tal de caja. Para la valoración de nuestra compañía utilizamos un modelo de CFF donde incorpora pues todos los flujos que proyectamos y mencionamos anteriormente. Estos están ajustados por riesgo temporal mediante una tasa WACC de alrededor del 14%, donde se refleja un perfil de riesgo característico en startups de salud digital, como lo pueden ser otros aplicativos propios y específicos de las mismas instituciones. Esto quiere decir que las EPS y las instituciones clínicas tienen una tasa alrededor del 14% que utilizan de ejemplificación para sus propios aplicativos móviles. Bueno, también pues aclaramos de que el horizonte de tiempo son 4 años, en donde la proyección explícita de los flujos está antes del valor terminal. Tenemos una tasa de crecimiento del 3%, esta tasa es perpetua, conservadora y está alineada pues con la inflación que esperamos. También definimos el WACC, como los mencionábamos, del 14%, que es el costo promedio ponderado en nuestro capital ajustado al riesgo del sector de salud digital. Es importante aclarar que esta tasa solamente hace referencia al sector de salud digital y no abarca todo el sector de la salud. También hicimos un análisis de la metodología Gordon-Shapiro, en donde el valor terminal se calculó utilizando este modelo de crecimiento y se asumió la estabilización operativa y el crecimiento moderado post-horizonte explícito. ¿Cuáles son los resultados de esto? Esto nos da unos resultados en donde el proyecto es viable de manera financiera y operativamente, y los escenarios viables son el realista y el utópico. Estas consideraciones dieron siempre negativas mediante otras metodologías también para todos los escenarios pesimistas. También nos da un resultado en donde hay un BPN positivo y un valor empresarial creciente a lo largo pues, de nuestro horizonte de tiempo de 4 años. Para el análisis de sensibilidad se realizaron 10.000 iteraciones, se ejecutó una simulación de tipo Crystal Ball, en donde estas 10.000 iteraciones sobre variables críticas del modelo se hicieron. Bueno, en cuanto al análisis de sensibilidad, se ejecutó una simulación de tipo Crystal Ball con 10.000 iteraciones sobre variables críticas de nuestro modelo, como lo son el número de usuarios adoptantes, los precios de suscripción, los costos operativos variables, la tasa de retención mensual o de suscripción mensual. Estos resultados pues demuestran la estabilidad financiera frente a fluctuaciones moderadas en algunos supuestos clave. La primera es la adopción de usuarios, es la variable pues, con mayor impacto en el BPN de nuestro proyecto, con un porcentaje del 85%. La segunda variante más relevante son los costos tecnológicos. Esta es la segunda variable más sensible, especialmente en el escalamiento, con un 68%. La tercera variable es el precio de la suscripción. Este impacto es moderado, puesto tiene algunos rangos competitivos que no la permiten fluctuar mucho. Esta variable es del 52%. Y la última es la tasa de retención o esta variable de suscripción que nos permite mantener al usuario suscrito o adscrito a nuestro servicio, la cual tiene una influencia significativa en los ingresos recurrentes. Esta variable es del 41%. Algunas conclusiones de este análisis: hicimos un análisis de tipo tornado y podemos tener en cuenta que el BPN permanece positivo en el 73% de las simulaciones. También la adopción de usuarios B2B es el factor determinante. Si no hubiésemos segmentado nuestro proyecto en el alcance a instituciones tanto como pacientes, esta variable B2B que nos suscribe a instituciones especializadas es la que nos permite tener resultados tan óptimos.
También las variaciones en costos tipo tecnológicos o de inteligencia artificial son manejables a la par con la infraestructura que manejamos en los servidores cloud. Y por último, es un modelo robusto ante cambios precisos en más o menos el 15%. En el último apartado tenemos el análisis de los riesgos y la matriz de probabilidad de impacto que vamos a manejar. En cuanto a la gestión estratégica de estos riesgos, tenemos que fueron analizados 75 riesgos de diferentes aspectos. Estos fueron identificados y clasificados según la probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial que tiene en nuestro proyecto. Hay 9 riesgos críticos que se ubican en la zona roja pues, del mapa de calor que generamos y requieren una atención prioritaria y planes de mitigación bastante robustos. Tenemos 3 apartados esenciales. El primero es los riesgos de ciberseguridad. Estos riesgos hacen referencia a la protección de datos médicos sensibles, el cumplimiento normativo de tipo GDPR y HIPAA y auditorías continuas para la calidad y aseguramiento de nuestra aplicación. El segundo apartado es la escalabilidad tecnológica, hace referencia a los riesgos como la capacidad de infraestructura en el almacenamiento cloud, también el rendimiento bajo la carga y la operación continua y también la arquitectura distribuida en toda la infraestructura del cloud. Por último están los riesgos comerciales, en donde encontramos la velocidad de adopción del B2B. Hace referencia pues a la velocidad con la que alcanzamos instituciones especializadas en el ámbito de la salud. También está la competencia en el sector de salud digital y la retención de usuarios, ya sea mediante el segmento B2B de instituciones o mediante los pacientes individuales en el segmento B2C. Tenemos 75 riesgos totales identificados y clasificados por ámbitos como lo son jurídicos, políticos, ambientales, tecnológicos, administrativos y generamos un plan de mitigación para los 9 riesgos críticos. El plan estratégico pues reduce significativamente tanto la probabilidad como el impacto de estos riesgos críticos que mencionamos y el mapa de calor post-mitigación demuestra que la gestión proactiva y constante de estos riesgos controla el riesgo global del proyecto a niveles bastante aceptables.